tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con esas bellas personas que nos están viendo a través de ese ojo mágico? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este programa radical del cafetín, tu programa apologético, Padre. Danos luz, danos entendimiento, unge nuestros labios para que estas palabras tuyas sean de edificación para tu iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y le damos gracias a todas esas personas que abren las puertas de sus hogares para que esta palabra entre allí donde usted está y usted pueda también llevárselas a otros, porque son buenas noticias, ¿verdad, pastor? Claro, esta palabra de vida. Exactamente. Están viendo por primera vez o segunda vez, estas son nuestras plataformas, ahí nos pueden buscar, abajo tienen los hashtags, ¿verdad? Denle like para que estos algoritmos puedan ir a esos amigos de ustedes, familiares, y puedan oír esta bella palabra. También suscríbanse, si no lo han hecho, ¿verdad? Y denle a la campanita, ¿verdad, pastor? Que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas, en las áreas avecinas de esta ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a que usted participe en algunos de nuestros servicios, los miércoles a las 7, los domingos a las 11 de la mañana, el servicio general. Pero también necesitamos que nos ayude con su oración, con su ferviente oración, para que este ministerio se pueda extender a través de todas las redes sociales. No les pedimos ofrendas monetarias, sino le pedimos su ferviente oración, su apoyo espiritual, para que esta palabra de vida pueda edificar a muchos santos sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 76. Le damos gracias y a todos ustedes que gracias a estas palabras hemos podido llegar a muchos hogares, incluyendo, pastor, Europa. Ya hay gente que nos está viendo desde España, ¿verdad? Desde otros lados del mundo. Y bueno, eso es bueno. Desde el otro lado del charco les mandamos un saludo, pero la gloria es para Dios. Amén, así sea. Bueno, pastor, a lo que vinimos. Pastor, el tema de hoy es muy importante, como todos los temas que salen en la antesala, en el cafetín, las prédicas. Y para aquellas personas, nosotros tenemos una biblioteca, ¿verdad? Que ustedes pueden checar ahí cualquier tema. Y si no está allí, escríbalo. Y nosotros allí vamos a hacer el tema que usted prefiera, ¿verdad? Y le vamos a contestar según la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aquí no es la opinión ni de la del pastor, ni la de su servidor. Pastor, el tema es: ¿qué escribió Jesús en la tierra? ¿Por qué este tema, pastor? Es un buen tema, ¿verdad? Porque ha sido muy controversial a través de la historia. Muchas personas les han dado diferentes interpretaciones porque realmente no está escrito en la Biblia, pero nosotros podemos discernir si leemos correctamente las escrituras. O también, si usted no está viendo, quizás hoy usted se haya preguntado que, ¿verdad? Cuando Jesús le llevaron a esa mujer adúltera y él empezó a escribir en la tierra, y ¿qué es lo que estaba escribiendo en la tierra, verdad? Pero vamos a encontrar la respuesta correcta en este programa apologético, el cafetín, para que no tengamos diversas interpretaciones, sino tengamos la interpretación de Dios. ¿Qué nos dice? Amén. Amén. Bueno, pastor, entonces, ¿cuál es esa interpretación correcta acerca de lo que Jesús escribió en la tierra? Bueno, la interpretación correcta no es lo que yo piense, lo que usted piense, ¿verdad? La interpretación correcta, la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando usted escudriña las escrituras y lee los contextos,
general, el contexto inmediato, y porque la Biblia no se interpreta lógicamente, porque mucha gente dice, no, no es lógico, no dice, no, pero la Biblia se interpreta analógicamente. Entonces eso lo vamos a ver, qué tan importante es escudriñar la Biblia, rascar, como estaba diciendo al principio, encontrar esos tesoros de sabiduría que están en la palabra de Dios, para que nosotros podamos enseñar la palabra de Dios correctamente. Exactamente. Y también, pastor, usted dijo una parte muy importante, que no es de interpretación privada, tampoco. Claro, dice el apóstol Pedro que la palabra profética, o sea, la palabra de Dios, está hablando de la palabra de Dios, no es de interpretación privada, ¿verdad? Ninguna escritura es de interpretación privada. Exactamente, lo que quiere decir que no es lo que yo pienso, no es lo que el pastor piensa, ni lo de que fulanito piense, no. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que Dios piensa. Exactamente. Ahora, pastor, ¿dónde nosotros podemos encontrar, esa historia bíblica? Bueno, la encontramos en Juan, ¿verdad? Capítulo 8 y del 1 al 11, ¿verdad? Pero vamos a leer algunos versículos. ¿Podemos leerlo? Claro que sí, ¿verdad? Dice, y Jesús fue al monte de las olivas. No es de los olivos, es de las olivas. Y muy de mañana vino otra vez al templo y todo el pueblo vino a él, sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer tomada en adulterio, poniéndola en medio, diciendo, maestro, esta mujer ha sido tomada en el hecho del mismo adulterando. Y la ley de Moisés nos mandó a apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas decían tentándole para poderle acusar. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en la tierra con el dedo, como si no los oyera. Y como perseveraran preguntándole, enderezándose, les dijo, el que vosotros es sin pecado, arroje primero contra ella la piedra. Y volviendo a inclinar hacia abajo, escribía en la tierra. Oyendo pues esto, y reprendiéndolos por su propia conciencia, salíanse uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo con Jesús y la mujer que estaba en pie en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie jamás, que la mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ninguno te ha condenado. Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, y yo te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? Es una historia muy, 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 muy buena. ¿Por qué? Porque podemos aprender muchas cosas de esta. Ok, pastor, entonces, ya leímos la historia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para interpretar esta historia correctamente? Bueno, cuando nosotros necesitamos interpretar esta historia o cualquier historia de la Biblia, pongan mucha atención porque así se estudia la Biblia, tenemos que leer el contexto inmediato y saber el contexto general. ¿Qué quiere decir saber el contexto general? Que usted ya haya leído la Biblia. Porque si usted no ha leído toda la Biblia, pues no va a saber el contexto general. Entonces, el contexto inmediato son los versículos antes y después, y el contexto general es todo lo que Dios ha escrito, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Y, por ejemplo, vamos a ver en el 7:44 nos dice, un capítulo antes dice, y algunos querían prenderle, mas ninguno echó mano sobre él, ¿verdad? Y en el 7:1 dice que querían matarle. O sea, había un complot. Ese es el contexto, y los fariseos querían ponerle una trampa. Eso es lo que nos dice el contexto. Después ya relata la historia y traen a esta mujer como una carnada para que Jesús cayera, porque si él hubiese apedreado a la mujer, hubieran tenido razón del Sanedrín a prenderlo y llevarlo preso, ¿verdad? Porque querían hacer eso, ¿verdad? Arrestarlo, porque ya en el capítulo anterior ya el Sanedrín había sido mandado a prenderle, ¿verdad? Pero los mismos oficiales del Sanedrín dijeron, ¿cómo podemos agarrar a este hombre si todo lo que dicen, ningún hombre ha hablado como él? No podemos, ¿verdad? Entonces, los fariseos en el contexto es algo muy importante para esta historia, que ellos dicen que el pueblo, dice, ¿ustedes qué saben?
No, que el pueblo apoya a Jesús. El pueblo es maldito. Escúchenlo muy bien. El pueblo es maldito porque no conocen las escrituras. Y en parte tienen razón, pero ellos están tomando las escrituras como para protegerse ellos, ¿verdad? Eso es parte de la historia. Esa es muy bonita historia. Y incluso el mismo Nicodemo en el capítulo 7 le dice, pues no dice en la ley que antes de juzgar a alguien lo tienes que dejar hablar. Y callan a Nicodemo los otros fariseos y los escribas. Dice, cállate Nicodemo, tú ni sabes, porque no has leído las escrituras. Dice, ¿cuándo has visto tú que un profeta salga de Galilea? Mucho menos el Mesías. El Mesías viene de la ciudad de David, de Belén. Pero ellos no sabían que Jesús había nacido en Belén. Ellos querían que Jesús era de Galilea porque sus padres se lo llevaron a Galilea. Por eso se le da el nombre de maestro de Galilea. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, vemos que había un complot. Pero lo peor que dicen ellos, que malditos los que no conocen la ley. Wow. Pastor, entonces, aquí usted ya nos está hablando del contexto. Y ese es el contexto de la historia. Ok, ahora, Pastor, ¿nos podría explicar las partes más importantes de esta historia? Bueno, las partes más de la historia son 6, ¿verdad? Y las vamos a poner aquí en la pantalla como cuando, ahorita no, pero cuando las estamos explicando, ¿verdad? Dice la audiencia, la audiencia. ¿Quién es la audiencia? ¿Quién estaban ahí cuando sucedió eso? Cuando trajeron a esa mujer adúltera, cuando estaba Jesús escribiendo en la tierra. ¿Quiénes estaban ahí presentes? ¿Quiénes estaban ahí presentes? También, ¿cómo le recordaron la ley de Moisés? Porque le están recordando la misma ley de él, porque él es Dios, él hizo esa ley. Exacto. ¿Sí me entiende? Y tercero, ¿qué hicieron esos fariseos, verdad? Ok. Cuarto, le querían tentar. Y quinto, le seguían insistiendo a él para preguntarle. Y la número 6, la reprensión, se le llama la reprensión para esta historia. Entonces, como ves, son 6 partes para discernir esta historia, no nada más la leo ya, lo que entendí ya. Sí. Eso se llama escudriñar, eso se llama discernimiento de las Sagradas Escrituras. Imagínense, y nada más la gente habla de que la querían apedrear y que el que lance la primera piedra, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pues, hasta ahí llega la cosa. Esa es la clásica, porque agarran esa frase para su conveniencia muchas personas. Exactamente. No se fija, al igual que los fariseos, agarran esa misma frase para hacer un pretexto o para decir algo. Ok, pastor, entonces, ¿cuál es la primera? Explíqueme la primera. Bueno, la primera, la audiencia. Vamos a imaginarnos que estamos ahí. Estaba, por supuesto, nuestro Señor Jesús. Que estaba enseñando, dice, pero también estaba el pueblo. Estaban los fariseos y también estaban los escribas y estaba el Sanedrín. Son los soldados o los oficiales, donde dice el capítulo 7, los oficiales que trataban de aprender a Jesús. Se les llama oficiales del Sanedrín. Entonces había 5 tipos de audiencia escuchando lo que iba a pasar ahí. Wow. Entonces, ya tenemos la audiencia, ¿verdad? La segunda, ¿cuál es la segunda, pastor? Dice, le recuerdan la ley de Moisés, ¿verdad? Porque Jesús no podía negar la ley de Moisés. Al momento de él negar la ley de Moisés, él iba a blasfemiar. Entonces él podía ser arrestado. O sea, le recordaron su misma ley, porque él es Dios, ¿verdad? Dice el 5, ¿verdad? Dice, en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales. Tú pues, ¿qué dices? ¿Verdad? Tú que dices el profeta, tú pues, ¿qué dices? ¿Verdad? Están usando la palabra de Dios al igual que la usó Satanás en la tentación. Sí. Y hay muchas personas que lo hacen. Sí. Dicen, agarran la clásica de todos los religiosos. La palabra de Dios me dice. La palabra de Dios me dice. Exactamente. Y para los que nos están viendo, vean esto. Estas personas eran maestros de la palabra. Los más estudiosos. Exactamente. Los que se suponían que guiaban al pueblo. Exactamente. Pero ahí es donde uno ve, y por eso es que uno tiene que tener, digamos así, el entendimiento, ¿verdad? Estar despierto, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente el que sepa la palabra, sino cómo
está sazonada esa palabra que está diciendo. O sea, si está acorde a la palabra de Dios o está fuera de contexto. Claro, ¿verdad? no solamente es decir la palabra de Dios dice, es entender la palabra, porque pues cualquiera puede ser eso, cualquier Exacto, religioso. cualquier. Así me dijo un hermanito un día, dice, pues la palabra de Dios me dice. Le digo, ¿y qué dice en el contexto? Exactamente. ¿Verdad? Porque ella estaba diciéndome algo que dice que la palabra de Dios no regresará vacía. Entonces ella es dura y dale diciéndole la palabra de Dios a la otra persona. Y yo le dije, bueno, pues el versículo completo dice, mi palabra no regresará vacía de acuerdo a mis propósitos, no los suyos. Exacto. ¿Sí me entiende? Entonces no entendemos la palabra de Dios correctamente. Ok, pastor, entonces, ¿qué dice la tercera? La tercera dice, más decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, aunque lo acusaban, porque lo estaban acusando, él seguía escribiendo en la tierra. Estaban usando la misma palabra de Dios, la misma ley y la persona que habían traído ahí para tentarlo a Jesús, para que él, para que él fallara, pero Jesús no iba a pecar porque él vino a cumplir la ley, ¿sí me entiende? Uh-huh. Pero hay una cosa que no vemos muchos cuando leemos esta historia, que esa mujer, quizás esa mujer no había sido, quizás sí hubiera sido una adúltera, quizás sí lo hubiera sido una adúltera, porque Jesús le pregunta que no peque más, ¿va? Pero, ¿qué pasa con el varón que estaba con ella? Porque dice que los agarraron en el acto. ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué nada más a la mujer llevaron a Jesús para apedrearla? Porque la ley de Moisés dice que llevaran a los dos para apedrearlos. Entonces, ¿dónde está el hombre? Entonces había algo chueco ahí, ¿va? Que nada más llevaron a una mujer para ponerla ahí en medio y para dizque cumplir la ley. ¿Sí me entiende? Entonces, era como una coartada. Una trampa. Una trampa de los fariseos y de los escribas con el Sanedrín para arrestar a Jesús y poderle echarle mano y matarlo. Exacto. Era una ¿Verdad? trampa. ¿Y qué nos dice entonces la cuarta, pastor? Bueno, la cuarta ya le dice que ellos, como Jesús no les hizo caso, él seguía escribiendo en la tierra, pero él seguía escribiendo. Pero ellos, como tanto insistían, no ponían atención a lo que Jesús escribía. ¿Verdad? No ponían atención. Escribía con su dedo en la tierra. Pero ellos estaban insistiendo. Para que cayera. Ajá. O sea, como cuando ya ni Satanás hizo eso. Sí. Por eso Jeremías dice que el corazón del hombre es más terrible que el del diablo. Sí. Porque si usted lee la tentación de Jesús, el diablo no lo tentó una vez. Ahí no estuvo muele el diablo. Bueno, fueron 3 veces, pero él le decía la pregunta, sí. Jesús respondía y él se quedaba calladito. Pero no le dijo Satanás, convierte esas piedras en pan, convierte esas piedras en pan, convierte esas piedras en pan, convierte esas piedras. Bueno, ellos estaban perseverándole, preguntándole. O sea, estaban insistiéndole, o sea, porque tenían la audiencia de la gente a ver qué decía el profeta. Imagínese. O sea, querían ponerlo en mal. Exacto. Al mismo profeta lo querían poner en mal, enfrente de la gente, ¿verdad? Correcto. Y dice, y enderezándoles dijo, el que vosotros es sin pecado, arroje primero arroje la primera piedra, ¿verdad? Pastor, ¿y qué dice entonces la quinta? La quinta, ahí está el misterio, ¿va? Y volviéndose a inclinar, dice, hacia abajo, escribía en la tierra, ¿verdad? Escribía, ¿verdad? Entonces esa es la quinta, ¿verdad? Que no sabían qué es lo que estaba pasando. Pero obviamente pasó algo que ellos reaccionaron, ¿verdad? Ya, y entonces la sexta. La 6 es la reprensión, dice, oyendo pues ellos estos, reprendiéndolos, escúchenlo muy bien, reprendiéndolos con su propia conciencia. O sea, Jesús no usó palabras para reprenderlo como cuando lo usó con Satanás. Usó la palabra de Dios. ¿Por qué no usó la Biblia para reprender a los fariseos? Hay un enigma por qué, y se lo voy a explicar. Porque cuando Satanás es reprendido con la palabra de Dios, y Satanás sabe la palabra de Dios, pues dijo hasta ahí, ¿no?
Pero si usted, un religioso, lo reprende con la palabra de Dios, él te dice, no, y acá dice esto otro, y acá dice esto otro, y acá dice acá, y acá dice que todos somos iguales. Entonces, por eso Jesús los reprende con su propia conciencia. Así se le reprende un religioso, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a poner un religioso mal? Siendo luz. Entonces él no te puede decir nada. ¿Por qué? Porque no te puede refutar, porque estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Dice, oyendo pues esto reprendió con su propia conciencia, saliéndose. Aquí está otro enigma, uno a uno, desde el más grande hasta el más viejo. Del más grande al más chico, ¿no? O sea, del más viejo al más joven. Del más viejo al más joven. O sea, el fariseo o el escriba más viejo salió primero. El escriba, después que le seguía en años, salió después. O sea, fue un orden. Fue un orden. Fue un orden cómo salieron. Entonces, hay algo enigmático, lo que escribió Jesús para que hicieran eso. ¿Lo que escribió Jesús fue una sola palabra, pastor? No, escribió muchas palabras. Muchas palabras. Entonces, lo que escribía era a la conciencia de estas personas. Claro. Ahora, pastor, vamos a esta pregunta. O sea, porque hay otras interpretaciones que existen acerca de lo que escribió Jesús en la tierra. Claro que sí, ¿verdad? Mucha gente dice que él escribió los pecados capitales, que empezó a poner lo que dice en Gálatas, que 5, va, que las obras de la carne son todas las obras de la carne, y que ellos, su conciencia, que empezó a escribir muchas cosas, hay muchas interpretaciones, pero ¿qué realmente escribió él? ¿Qué realmente escribió? ¿Va? Muchos dicen que él escribió un salmo, escribió algo que ellos recapacitaron. Pero ¿cómo podemos nosotros, pastor, saber qué fue lo que escribió Jesús en la tierra? Bueno, fue algo que hizo Jesús que ellos reconocieron que estaba en la Biblia. ¿Sí me entiende? Algo que Jesús estaba haciendo, lo que estaba haciendo él está en las escrituras, ¿verdad? Okay. Y entonces el enigma está aquí, ¿verdad? Les trajo su mente a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? Ok. ¿Y qué es lo que le trajo a su mente a los fariseos y a los escribas? Las sagradas escrituras, Jeremías 17. Vamos a ver en Jeremías 17. ¿Por qué Jeremías 17? ¿Ah? ¿Un profeta? Porque es lo que más leen ellos en la sinagoga. Sí, no leen Isaías 53, ¿no? No leen Isaías 53. Pero una de las citas más leídas en todas las sinagogas es Jeremías 17. Entonces lo que Jesús estaba haciendo le recordó Jeremías 1. 17.1. 17.1, y dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido en esta tabla de su corazón y a los lados vuestros altares. O sea, su idolatría. Entonces, cuando Jesús sí le recordó esa palabra, ellos miraron lo que estaba escribiendo para que ellos pudieran salir uno a uno. ¿Sí me entiende? O sea que la palabra que escribió Jesús fue esta. No, él no puso Jeremías 17.1. Él hizo otra cosa, pero porque aquí dice en el versículo 9 que le reprendió con su propia conciencia. Exactamente, pero no sabemos entonces, pastor, a lo que hemos visto que escribió Jesús en la tierra. Bueno, ya analizando todo y escudriñando todo y viendo qué versículos les trajo ellos a su conciencia, Jesucristo estaba escribiendo los nombres de los fariseos y de los escribas uno por uno, pero también les estaba escribiendo el pecado escondido de cada uno de ellos. Entonces, por eso el más viejo vio su nombre con su pecado escondido y por vergüenza se fue. El siguiente se fue. El tercero dice Josefo de que había como 6 o 7 fariseos ahí. Y en ese entonces escribió 14 cosas. Se escribió el nombre y el pecado escondido.
el nombre y el pecado escondido. O sea, Jesús no sabía ni sus nombres, pero como Él es Dios, Claro, lo sabe todo. Él lo sabe todo. Entonces Él empezó a poner su nombre y su pecado escondido, su nombre, porque Él usó parte de su poder ahí porque Él necesitaba estar sin pecado. Sí, ya lo estaban como confrontando, O sea, lo pastor. tenían encajonado. Exacto. Lo tenían encajonado y él tuvo que hacer eso, usar su omnisciencia para decirles qué pecado escondía tenemos. Y así Jesús conoce tu pecado Así y tu es. nombre. Y el nuestro también. Y cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Y si se te cae un cabello lo sabe. Con eso quiero que sepas todo. Exactamente. Pero esa es la correcta interpretación. Por eso dice la Biblia que ellos salieron en orden. O sea, no salió un joven, un viejo, no, salieron todos por edades. Yo me imagino, pastor, que Jesús estaba haciendo, bueno, vamos a poner el primero, uno de los viejos, Fuácata, y lo vio y se fue. Vamos a ponerle el segundo. Cuando vio su nombre y el pecado que él tenía escondido. Ajá, dijo, aquí, córrela, que aquí ya me pillaron. Sí, porque también Josefo dice que él escribió un nombre y lo borraba y él escribía y borraba, Pastor, aquí por eso es que uno no puede juzgar a las personas. O sea, todos nosotros tenemos pecados, todos. Exactamente. Todos. Entonces, ¿cómo ellos querían juzgar a una mujer cuando ellos tenían todos los religiosos, todos los escribas tenían pecados escondidos? Exactamente. Y ese es el problema. Por eso es que el Señor dice que con la misma vara que medís, con esa misma serás medido. Ahí exactamente es lo que vamos, que entonces los malditos no eran el pueblo, sino ellos. Exactamente. Y así pasa, pastor. En las muchas iglesias, los mismos líderes, los mismos pastores y que pastores son los que tienen más pecados. Son los que tienen más maldición. Especialmente si es un religioso, es un falso maestro, un falso profeta. Y los congregantes no tienen tanta maldición, pero si lo siguen a ellos, ahí se van con ellos. Exactamente. Y ese es el problema. Ese es el problema de la apostasía. ¿Verdad? Sí, porque se contamina, como leemos en Hebreos, ¿verdad? Esa raíz de amargura va a contaminar a otros. La apostasía también se va a llevar a otros. Pero es una historia muy bonita y muy enigmática, pero sí podemos discernir lo que hizo Jesús. Por el orden que lo hizo y cómo lo hizo, leyendo el contexto. Increíble. Y me encanta esta historia y pastor, de verdad no sabía este lado de esa historia. Yo sabía era nada más el de si estás libre de pecado, lanza la clásica. La clásica era la que me sabía yo. Pero si vemos todo el mensaje, ¿cuál es el mensaje? El mensaje aquí no es que Él perdona los pecados. El mensaje aquí no es que lo trataron de atrapar. El mensaje es aquí que Él es Dios y conoce todo de nosotros. Exactamente. Y que no nos podemos esconder. Exactamente. Pastor, entonces este es el mensaje, que Él nos conoce tal como somos. Claro, y nos acepta como pecadores. Exactamente, porque Él lo dejó que siguieran siendo fariseos, Él lo dejó que siguieran siendo escribas. Les dijo que se iban a morir, se puso blanqueados, porque ellos mismos estaban llevando al matadero al pueblo. Ok, exactamente. Por eso hay mucho mayor condenación cuando hay un falso maestro. Exactamente, por eso es que es importante leer las escrituras y analizarlas y oír estos temas, ¿verdad? Que no los dicen en las iglesias, pastor. ¿Por qué estos temas no los dicen en la iglesia? Porque no les conviene. Bueno, pues muchos enseñarán en la iglesia que no debemos nosotros de juzgar y ni tirar la piedra. Todo lo que es lo que aprendí yo, por eso es que es importante. Ahora, pastor, ¿cómo nosotros podemos, esas personas, ¿verdad? Que no están, digamos así, en iglesia, que no están formadas como el cuerpo de Cristo, ¿cómo nosotros podemos llevarlo a esa familia de Dios? Claro, hay una solución, ¿verdad? Porque así como Dios conoce tus pecados, también conoce que tú puedes ser un hijo de Él y puedes tú creer de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque hay una enemistad con Dios, porque ante los ojos de Dios todos somos pecadores, al igual que esos fariseos y esos escribas. Todos somos pecadores, pero hay una solución a este problema, que Él se propone dar la vida por cada uno de esos pecadores. Y es el Evangelio de Gloria, que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4.
que nos dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que tengamos fe en esa preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano, cuando el Espíritu Santo te selle, tú le encontrarás un sazón especial a la palabra de Dios para discernirla y gozarte en la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pasa la voz. Dios te bendiga.